Muy bien, entonces hoy vamos a continuar, más bien dicho, con el estudio del libro de Gálatas que estamos estudiando y nos habíamos quedado la anterior semana en el capítulo 5 en el versículo 13, ¿cierto? Y bueno, entonces, básicamente, como ya lo veíamos, ya lo habíamos dicho, digamos, lo que tenemos aquí, recordemos, es una pequeña, si se quiere, un pequeño ejercicio, por así decirlo, de reconstrucción, por así decirlo, o de una muestra un poco más estructural de lo que sería la Carta a los Gálatas. Recordemos que en la parte izquierda está lo que podríamos denominar como ideas principales y en la parte derecha, en azul y encerrado en un cuadrito, son las ideas secundarias, ¿sí? Justamente porque habíamos dicho que Pablo tiene una forma particular de escritura y que vale la pena pues entenderla en ese sentido. Ahora, la anterior semana habíamos quedado acá justamente cuando Pablo hablaba justo este tema de la circuncisión, de la incircuncisión y que básicamente él abría este espacio del versículo 7 hasta el 15 justamente para hacer un llamado de atención, ya no desde el punto de vista teórico, si se quiere, de la escritura, ¿no? De que es que está escrito, que aquí, que acá, y hacer toda su explicación teológica, si cabe el término, sino más bien hacerles un llamado de atención, pero desde un sentido más personal, más emotivo. Justamente como veíamos la semana pasada, Pablo por así decirlo, les reprochaba y les decía qué les pasó, quién les estorbó, quién se les puso al frente. Ya habíamos hablado justamente esto de que Pablo utilizaba esta analogía, si se quiere, o este ejemplo de la carrera, ¿se acuerdan ustedes? Y que una otra forma de presentar a estas personas que vienen predicando algún pseudo evangelio, un evangelio falso, un evangelio incorrecto, si cabe el término, es justamente como que poner un estorbo, poner un obstáculo en la carrera de cristiano que uno está corriendo y un obstáculo que no corresponde a la carrera, porque vale la pena decirlo, en la carrera, hablando en los términos de Pablo, evidentemente hay algunos obstáculos que son propios de la carrera, ¿ya? Entre ellos justamente, tal vez no en la idea propia de obstáculo, pero sí en el sentido de que es algo que toca, digamos, pasar y es justamente, qué sé yo, la distancia, la resistencia. De pronto sí pongan ustedes que sea el ejemplo una carrera con vallas, entonces habrá que saltar algún obstáculo, pero es propio de la carrera. En cambio aquí Pablo les decía que ellos estaban experimentando un obstáculo que no es propio de la carrera y que justamente eso, en lugar de hacerles avanzar, les estaba sacando de la carrera y les estaba haciendo justamente caer y tropezar en eso y no seguir como habían comenzado en un inicio. ¿Sí? Eso en términos sencillos. Y que estos obstáculos, que en un inicio, acuérdense, era un tema, podría tratarse más bien de un tema teórico, doctrinario, teológico, de la salvación y todo aquello, se veía más bien ya en la práctica reflejado en actitudes del tipo no amar al prójimo, ¿ya? O sea, y lo que habíamos visto la anterior semana es justamente eso, ¿no? Que cualquier tipo de enseñanza que sea un obstáculo, un estorbo, como ponen acá, un estorbo en la carrera sana del cristiano, termina o se refleja finalmente en prácticas propias de no amor. Sí, principalmente en prácticas que conllevan, por así decirlo, como veíamos la anterior semana, que más bien podrían rayar ya en lo que se podría decir la santurronería, ¿no? Es decir, en que se comienzan a fijar las personas en lugar de apoyarse, de mostrarse el amor que Dios manda, más bien en actitudes que ya rayan en el tú no vives de una manera santa porque no haces A, B, C y se convierte más bien la dinámica en una constante crítica y no en un apoyo, si se quiere, mutuo como debe ser entre hermanos. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, habíamos quedado ahí, ¿no es cierto? Y básicamente Pablo había utilizado un lenguaje un poco, acuérdense que Pablo es también un poco irónico, si se quiere, en algunos casos, es decir, no siempre va a decir de manera como estar hablando a nosotros, sino que a veces utiliza un lenguaje un poco sarcástico, por así decirlo, como justamente llevando al extremo o digamos a una manera exagerada un punto, ¿no es cierto? Y vale la pena como para agarrar un poco de contexto que leamos desde el versículo 13. Ya, nos habíamos quedado en el 15, pero solo para agarrar contexto leamos desde el 13. Estamos en Gálatas 5:13, ¿de acuerdo? Entonces dice, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados solamente, permítanme nada más esto, ya, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne,
Y aquí vale la pena decirlo, va a introducir ya un nuevo concepto, ¿ya? O pues, no tanto un nuevo concepto, más dicho, un nuevo término sobre algo que ya hemos visto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dice, no usen la libertad como creación para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. ¿Ya? Y esto, como les decía, es un tipo de lenguaje que utiliza Pablo, un poco exagerado, ¿de acuerdo? Que justamente lo que intenta hacer es mostrar su punto, digamos, su argumento, ¿no es cierto? Lo que él está enseñando de una manera un poco más, a través de un argumento un poco exagerado, ¿no es cierto? Como les decía, lo que veníamos hablando es que estas personas que predicaban a la larga que existe una forma de salvarse a través de obras, ¿cierto? O sea, que la salvación no se da porque Dios nos salva, sino porque uno tiene que hacer algo para ganarse finalmente la salvación. Esa forma de pensar, a la larga lo que terminaba es eh, teniendo o generando una convivencia entre los hermanos, una convivencia invivible. Porque en lugar de llevar eso al amor, al, digamos, al amor en el sentido de apoyarse, de estar pendientes los unos de los otros y todo, había generado un montón de, más bien, desamores, ¿no? Un montón de cosas que ya les va a describir más acá Pablo. Entonces, justamente por eso dice, a ver, si ustedes fueron llamados a libertad, o sea, si han sido llamados del pecado al no pecado, a la justicia, ¿no es cierto? Lo que se supone que debería pasar es que en la práctica debería eso ser útil para demostrar lo que Dios ha hecho en uno. Y lo que Dios ha hecho en uno no es lógico que atente contra mi hermano, que le cause un perjuicio a mi hermano. O sea, si yo he sido salvo, eso en pocas palabras se tiene que ver reflejado en los actos que yo hago justamente en beneficio de mis hermanos. O sea, dicho de otra manera, una persona salva no puede herir a otro, o no debería herir a otro, no debería causar un daño a otro. Eso, digamos así, en términos muy sencillos. Eso es lo que quiere decir Pablo. Si ustedes fueron llamados a libertad, no lo usen con ocasión para la carne, sino sírvanse. Es decir, si ustedes son salvos, no deberían herir, procurar el daño o lastimar a otras personas si se quiere. Y ya saben que eso de lastimar es de muchas maneras, ¿no? Tal. Entonces, ese es el término general, digamos, la idea general y de una manera sencilla. El 14 lo que dice es toda la ley, en esto se cumple, quiere decir no es que es lo único que hay que hacer, evidentemente, sino que justamente contiene el objetivo principal de todo lo que estamos diciendo. Si yo he sido salvo, tengo ahora por norma, por objetivo, amar a mi prójimo como a mí mismo. Dicho de otra manera, el que es salvo ama a su prójimo como a sí mismo. O sea, cómo sea a la larga que alguien es salvo o no, una buena forma de saberlo es por sus obras, por sus frutos, más bien dicho, que el fruto es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, digamos así, si es que alguien se dijera salvo, ¿cierto? Si alguien dijera que conoce al Señor, que así, que ha aceptado, que sabe lo que fuera, ¿no es cierto? Y no ama al prójimo, no demuestra su amor al prójimo, sino que lo lastima, lo hiere, entonces uno podría cuestionar y decir, bueno, realmente esta persona es salva, porque el salvo no hiere, no lastima, no procura el mal, ¿sí? Y por eso es que en el 15 dice no, pero si se muerden y se comen los unos a los otros, es decir, Pablo le está diciendo, pero más bien yo veo que ustedes se están descarriando y en lugar de procurar actos de amor al prójimo, están más bien destrozándose, están hiriéndose. ¿Ya? Y si comienzan así, miren que no se consuma. ¿Ya? Lo que él está diciendo básicamente es, si así están comenzando, cuidado que van a terminar pésimo. Es lo que va a decir. Y Tu prójimo ejemplos, le consideramos en hermanos o principio sí. Perdón, Edita, sí, en principio sí, Edita no sé si se escuchó, pero Edita justamente pregunta de cómo se entiende esto de amar al prójimo, ¿no? Y es una pregunta por demás, digamos, conocida y el Señor Jesús de alguna manera lo responde y nos da la forma más adecuada de entenderlo. Si nosotros leemos el versículo, la pregunta obvia es preguntar quién es el prójimo.
¿no? Vale la pena decirlo, esto está en Levítico 19:20, si no estoy mal, o Levítico 19:19, por ahí puede ser. Pero en Levítico 19 está el amarás al prójimo como a ti mismo. ¿De acuerdo? Ahora, si yo le leo así, la pregunta obvia, que es justamente la que le hacen allá en Lucas, si no estoy mal, es 13 o 12, justamente en la historia del buen samaritano, ¿ya? Es que le dicen, ¿quién es mi prójimo? Porque si yo tengo que amar a mi prójimo, el asunto es, ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta legítima, que es lo que pregunta ahorita. Y lo que hace Jesús cuando hace la historia del buen samaritano, que todos ustedes de pronto no sabemos de memoria, ¿no es cierto? Que bajaba un hombre de Jerusalén, de Jericó a Jerusalén, y fue asaltado en el camino, y después vino un levita, vino un sacerdote, y los dos no hicieron nada, y después vino un samaritano, y fue el que le ayuda, le lleva, le venda, le cura, y le deja en la posada, y todavía deja pagando para que le atienda. Y la pregunta que le hace el Señor Jesús al que le estaba increpando es, ¿quién fue el prójimo? ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí le cambia la perspectiva y lo que le dice es prójimo, no es tanto, no hay que preguntarse quién es mi prójimo, sino que más bien prójimo es una calidad que tiene, que es uno, ¿ya? Porque aquí, ¿por qué digamos esto? Porque en la época del Señor Jesús, que digamos ya no es tanto la época en la que escribe Pablo, vale la pena decirlo, pero en la época en la que está hablando el Señor Jesús, prójimo se había entendido solamente al que es judío. ¿Ya? Solamente al que es judío, sea por conversión o sea por nacimiento, pero solamente al que es judío, ese era prójimo. Entonces, básicamente lo que ellos habían entendido en la época es ama al judío. Solamente tengo, estoy obligado, o sea, eso a la larga, ¿cómo se traducía? Se traducía en estoy obligado a hacer obras de bien solo a los que comparten mi fe. Ese es el asunto. Pero el Señor Jesús le dice, no, en realidad este mandamiento no se restringe al que comparte mi fe, sino al que realmente, literalmente, está al lado tuyo, a tu prójimo. En inglés, por ejemplo, utilizan la palabra neighbor, lo que es vecino, ¿ya? De pronto en algunas otras versiones, tal vez más modernas, pondrán a tu amigo, a tu vecino, etcétera, pero en realidad es la palabra, el reeja en hebreo, es justamente el que está al lado, el junto, el de al lado, ¿ya? Entonces, amarás al que está al lado como a ti mismo. Entonces, lo que el Señor Jesús nos está diciendo es, no se preocupen tanto en el prójimo, en determinar quién es el prójimo, sino que ustedes tengan la calidad de salvos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el salvo simplemente tiene obras de amor, no puede hacer obras de no amor. Punto. Exactamente, No podemos exactamente, distinción. no puede hacer distinción. Exactamente, no es que, a ver, yo soy salvo, pero soy salvo y hago obras de salvo, o sea, hago obras de amor solamente con los salvos. O sea, imagínense lo que sería. O sea, a esto lleva el decir, prójimo es solamente el salvo. ¿A qué lleva eso? A que alguien salvo demuestre obras de no amor hacia alguien. Porque si yo digo, solo hago el bien a los míos, y digo, a los que no son míos, puedo hacer el mal, imagínense lo que se estaría diciendo. Se está diciendo que una persona salva puede hacer el bien y el mal, y no pasa nada. Y no, no es así. Lo que está diciendo es, el que es salvo hace el bien, hace obras de amor a, al que está al lado. No lo contrario sería una negación de su salvación. Exactamente. Si es que no lo hiciera así, estaría negando su salvación. Exactamente. El que está al lado. El que está al lado. Exactamente. Exactamente. En este caso, mi amada esposa es la Edita. Y en general, el que esté al lado. O sea, por eso es que, por ejemplo, nosotros, por así decirlo, no. Vale la pena decirlo. Eh, Esto normalmente se suele pensar justamente a través de la historia del buen samaritano como obra social, ¿no? O sea, al necesitado, al que está herido, al que está, al pobre, etcétera. Y sí, pero más allá de eso, digamos, no solo es eso, sino que más bien, como solía decir alguien, la mayor obra de amor que se puede hacer es compartir el evangelio, que es la verdadera forma de levantarle, curarle, sanarle y de preocuparse por una persona. Pero digamos, si se quiere así, la mejor forma de demostrar el amor al prójimo, si bien se puede, digamos, comenzar por el ámbito material, físico, digamos, sanitario, si se quiere, no debe restringirse a eso, ¿ya? Porque la mejor obra que podemos hacer como cristianos y la mayor obra de amor es compartir el amor de Dios, si se quiere.
Eso básicamente. Entonces, si lo vemos, volviendo a lo de Gálatas, ¿no es cierto? Lo que vemos es que Pablo les dice, o sea, es una contradicción que alguien salvo, que alguien que se diga salvo, que se precie de ser salvo, que se precie de haber sido conocido por Dios, termine haciendo obras de desamor. Termine, imagínense, comiéndose y mordiéndose el uno al otro, que literalmente no es que se atascaban, ¿no? Sino Ajá, que tal más bien cual. claro, se hacían daño. O sea, ¿qué significa morder y comerse? Que estoy interfiriendo en la esfera más personal del uno, pero no con un ánimo bueno, sino justamente para causar daño. Fíjense ustedes. Y que a la final el único que genera o saca algo de provecho es del que muerde, es del que come. Entonces, fíjense, esa es la idea de atrás. Entonces dice, si se muerden y se comen, miren que no se terminen consumiendo. Entonces, lo que diría aquí es que ustedes por estar pensando en otras cosas o por estar fundamentando su práctica en otro evangelio, a la larga eso se refleja o se evidencia en que se terminan ahí haciéndose daño unos a otros y que eso puede desembocar en realmente en acabarse. ¿Ya? Eso básicamente. Y que, como quería decir hace un ratito, si fuera por sacar ejemplos se podría, pero más bien no. O sea, pero vale la pena decirlo. Esto lastimosamente es lo que hay. O sea, porque por lo general se termina en un tema de, como les decía, ¿no? Que podría decirse, por así decirlo, santurronería o alguna cosa así, ¿no? Que es que usted, hermanito, no está en esto, usted no hace así, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? No sé qué, uy, no ha venido, un montón de cosas así que en lugar de edificarle, ¿ya? Lo que genera es comenzar a mermarle, a agredirle si se quiere, hacerle daño. A Eso no es disminuir. propio, a disminuirle al otro. Entonces, eso no es propio de alguien que ha sido amado por Dios. ¿Ya? Entonces dice Pablo, ¿no? Entonces ahí nos quedamos la semana pasada. Ahora, avanzando un poco, dice el 16, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Si quisieran ustedes esto, decirlo, esto podría dar para hacer un ensayo, por así decirlo, teológico y ser muy profundo, ¿no? ¿Qué es andar en el espíritu, ¿no? Y si es que vamos ahí, es lo que terminamos andando, podríamos terminar andando así por las nubes, ¿no? Una cosa muy así, andar en el espíritu, ¿no? Y mientras tanto que satisfacer los deseos de la carne suena algo muy vulgar, ¿no? Como muy mundano, muy así, ¿no? Pero fíjense que no. O no necesariamente. Ni andar en el espíritu es andar en las nubes, ni andar en los deseos de la carne es andar en la peor inmundicia. ¿Ya? Aquí, digamos, desde un punto de vista solamente gramático, técnico, si se quiere, literario, más bien dicho, esto es un paralelismo. Andar en el espíritu es lo mismo que no satisfacer los deseos de la carne. ¿O no? Sí, Ya, son antónimos. eso es un paralelismo de antónimo. Es decir, este y se puede entender como un es decir. ¿De acuerdo? Anden en el espíritu, caminen en el espíritu. Es decir, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Ya? Porque a la larga, como les digo, a veces cuando en la Biblia nos topamos con palabras como el espíritu, la carne, les tendemos a elevar una categoría un poco así abstracta, ¿no? El Ujú. espíritu, la carne. Y no, son cosas que son más bien prácticas. Son cosas que son más bien vivenciales. Y que no gano nada si es que me ponga, es que andar en el espíritu, ¿ya? O andar en la carne. No, simplemente es una conducta. Aquí lo que está hablando es de prácticas. Andar es una práctica, satisfacer es una acción. ¿Sí lo vemos? Entonces, andar en el espíritu está hablando de prácticas que son coherentes o que corresponden al vivir de un cristiano. Es básicamente, ¿ya? Vivir en el espíritu, andar en el espíritu no significa andar así en la nebulosa, ¿no? Así, hermano, no me toque porque estoy andando en el espíritu. Mm, No, no está hablando. Tampoco es, no, porque es que está satisfaciendo los deseos de la carne y le encuentran hacia alguien como casi con ojos de pervertido, así alguna cosa así, ¿no? ujú. No. Andar en el espíritu no es otra cosa que la conducta propia del cristiano, ¿ya? Y no estamos andando en las nebulosas así con un aura de santidad, así. Bueno, es que estoy en el espíritu. No, y No, tampoco el que está en los deseos de la carne es el mayor pervertido, el perverso, el más ruin, no. Simplemente es alguien que no es salvo. Es la práctica, es la vida de alguien que no es salvo, que no conoció que al no Señor. conoce a Dios, que no conoce los límites,
si se quiere, los mandamientos del Señor. Por eso satisface lo que le viene. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, a propósito de la época que estamos viviendo, por ejemplo, ahora nosotros estamos andando en el Espíritu. ¿Ya? Y no estamos satisfaciendo los deseos de la carne, que es lo mismo, porque tal vez nuestra carne quisiera estar en cualquier otro lado, menos en un Zoom a estas horas, ¿no es cierto?, estudiando la palabra Gálatas. O sea, si le preguntaran a cualquier persona, normalmente nadie diría, no, yo sí quiero estudiar ahorita, un viernes en la noche. Ya, no se diga así. Entonces, ya cualquier persona en su carne, en su vida desconectada de Dios, carne, ¿no es cierto? Desea estar haciendo cualquier otra cosa, desde dormir hasta ir de parranda o más. Ya, o simplemente ver la tele, lo que sea, o leer cualquier otro libro, pero no quisiera estar estudiando la Biblia menos o orando o pasando tiempo de calidad con la familia. ¿Ya? Eso es a lo que me refiero, ¿ya? Entonces, ahora, esta es la idea principal. Lo que dice Pablo es, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora, si yo le preguntara a Pablo en esa época, pero Pablo está muy bonito, pero ¿qué es eso de los deseos de la carne? Y aquí Pablo, justamente por eso le he puesto a la derecha, porque es un paréntesis, explica qué son los deseos de la carne, ¿ya? Que por así decirlo, no es una, o más bien dicho, aquí explica lo mismo, dicho de otra manera, pero no es en realidad una lista taxativa, una lista exclusiva, que solo en eso consiste, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces dice, el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿ya? Y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. Esto es algo que era obvio a partir de lo que ya dijo en el 16. Si andar en el espíritu es no satisfacer los deseos de la carne, no se puede hacer las dos cosas a la vez. Y si es que alguien satisface los deseos de la carne y dice que anda en el espíritu, algo no cuadra. ¿Ya? Puede servir a Dios. Exacto, no se puede hacer las dos cosas. Es como decir, por ejemplo, ahora encontré una analogía, por ejemplo, que justamente, o un ejemplo que nos permite entender esto. Ustedes saben que en el Ecuador se puede tener doble nacionalidad. O sea, el Ecuador permite, la Constitución ecuatoriana permite que sus ciudadanos puedan también adquirir ciudadanías de otros países. Entonces, por eso el ecuatoriano puede ser ecuatoriano y estadounidense, o ecuatoriano y español, etcétera. Pero hay algunos países que no admiten doble nacionalidad. O sea, si nacieron en ese país, mueren siendo de ese país. Y si se quieren cambiar de nacionalidad, pierden la nacionalidad del país. Ya, no pueden tener doble. Si no me equivoco, puedo equivocarme, pero si no me equivoco es el caso de Alemania. ¿Ya? Alemania, o eres alemán, o puede ser cualquier otro país, pero no puede ser de dos. ¿Ya? Hagan caso, ser cristiano, que es como Pablo lo dice, no ser ciudadano del cielo, es lo mismo. No se puede tener doble nacionalidad. O eres ciudadano del cielo o eres ciudadano del mundo, pero no puedes tener doble nacionalidad. Eso es lo mismo que está diciendo acá. El deseo de la carne, ¿se dan cuenta? Es contrario a lo del espíritu. Y lo del espíritu contra la carne. Y estos son opuestos. Ya, hablando en cuestión de nacionalidades, es lo mismo. Si yo soy ciudadano del cielo, no puedo ser ciudadano del mundo. Y si soy ciudadano del mundo, no puedo ser ciudadano del cielo. O sea, o uno o el otro, pero no puedo los dos. ¿De acuerdo? Y por eso dice, y esto es así para que no hagan lo que quieran. ¿Eso qué quiere decir? Esto de para que no hagan lo que quieran significa justamente, esta contraposición da justamente una identificación. Porque o bien se sigue los deseos de la carne o bien en el espíritu. Y aquel que diga que hace las dos cosas está en una contradicción. O sea, evidentemente, al menos se puede decir de manera categórica, el que dice estar en los dos lados no es del espíritu. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Por qué? Porque al menos del uno sí es excluyente. ¿Ya? Eso básicamente. Ok, entonces eso es lo que quiere decir. Y dice, pero si son guiados por el espíritu no están bajo la ley. Y acuérdense que decir bajo la ley es una palabra técnica que utiliza Pablo en todo Gálatas para decir lo mismo que condenados, no salvos, injustificados, etcétera. ¿Ya? Entonces acuérdense que aquí no está hablando de la Torá, del Pentateuco, del Antiguo Testamento, sino que de estar bajo ley o bajo la ley significa sin más, o sea, de manera muy sencilla, estar condenado, estar
excluido de la gracia, o sea, no salvo, ser un impío más. Entonces fíjense que es lo mismo. Ya, si son guiados por el Espíritu, no son condenados, ¿sí o no? Si son guiados por el Espíritu, ustedes no están, no son impíos. Estar bajo la ley es estar condenado. Exactamente. Estar bajo la ley en el lenguaje de Pablo es lo mismo que decir impío, no salvo, injustificado, no salvo. ¿Ya? Eso. Entonces, para no pensar que no están bajo la ley, no es como decir, ah, estoy libre de de todas las normas que Dios ha dado. No, porque les digo, bajo la ley es un término que tiene un significado propio, que es lo mismo que estar condenado, no ser salvo, ser impío y todos los sinónimos que vayan en ese sentido. ¿Sí? Eso es. ¿De acuerdo? Y fíjense qué es lo que está diciendo. Si son guiados por el Espíritu, o sea, si son salvos, ¿qué no son? Exactamente. Si son salvos, no son condenados. Y por el contrario, si son condenados, Ya no son. no son salvos. Si son justos, si son santos, no son pecadores. Pero si son pecadores, no son justificados, no son santos, no son salvos. Es el término, es lo que está diciendo acá. Ya, es muy sencillo, pero nada tiene que ver la frase bajo la ley con el Pentateuco, la ley, la Torá, el Antiguo Testamento. Nada tiene que ver, porque estar bajo la ley en el lenguaje de Pablo significa eso, ser pecador, no ser salvo, es ser impío, ¿ya? Estar caído de la gracia, etcétera, o sea, Que sí. ser un gentil más. Eso básicamente. Y ahora sí dice, el 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces esto es lo que les quería decir. Esto que va a comenzar a decir no se tiene que tomar como una lista acabada. Porque acuérdense que esto es como más bien dicho lo genérico, ya, lo más evidente. Hay muchas cosas que seguramente quedaron fuera, así como los frutos del espíritu no es una lista taxativa, o sea, no es que solo son esos los frutos del espíritu. No, hay muchos más. Hay muchos más, así como hay muchos más pecados, si se quiere. ¿Ya? Entonces, estos solamente son como decir los más evidentes o los más obvios que había en esa época o que Pablo logró poner en ese rato. Pero no es que solo esto es, por si acaso. ¿No? Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿De acuerdo? En pocas palabras, fíjense, y como les digo, no da, y creo yo que Pablo no tenía la intención tampoco de hacer una explicación de qué es cada una. ¿Ya? No, no da para hacer una explicación de qué es cada una por una sencilla razón. Porque si se quiere, hay una forma fácil de entender los pecados, ¿ya? Y los pecados es justamente, la forma fácil de entender cada uno de los pecados es justamente cómo equivocarse en un mandamiento. ¿Me explico? Entonces, cada equivocación de un mandamiento es un pecado. Y ya algunos tendrán nombre y otros no. O sea, por ejemplo, ¿qué les digo? Por así decirlo, no, diezmar es un mandamiento. No diezmar es un pecado, por así decirlo. ¿Ya? Pero para ese pecado no hay un término. Se llama no diezmar. ¿Me explico? Pero en cambio, por ejemplo, para ¿qué les digo? Para lo que es la fidelidad en el matrimonio, por así decirlo, ¿no? La lealtad en el matrimonio, fíjense, varias palabras, lealtad en el matrimonio, ¿me explico? Pero en cambio, para cuando se rompe eso, hay una palabra, adulterio. ¿Me explico? Entonces, solamente como para que veamos que no es la intención de Pablo ir viendo qué es cada una y que no sé qué, y hacer una categoría y explicar cada uno de los pecados, sino que es más fácil saber que cada uno de estas obras de la carne, ¿no es cierto? De estos deseos de la carne a la final, son justamente desaciertos, errores, desatinos respecto de mandamientos, ¿ya? Así de manera general. Y justamente como les dice, como lo que veníamos diciendo, no es tanto el énfasis aquí de Pablo de hacer una lista, sino de poner en evidencia justamente lo más notorio, lo que es innegable,
si se cabe, y que vale la pena decirlo, y que para esa época y que para cualquier época puede pasar como algo normal, ¿ya? Porque vale la pena. Si, por ejemplo, para nosotros hoy decir hechicería, por así decirlo, de ley ahorita a nuestros oídos nos parece algo, pero inconcebible, algo evidentemente diabólico, evidentemente pecaminoso. Pero acuérdense que en esa época el consultar a alguien que no fuera Dios, ¿no es cierto? Era algo normal, era algo de lo más normal. En Grecia y todos los demás era tan sencillo como ir pagar a alguien y que haga el asunto y así vivía toda la sociedad. Para ellos era normal esto que acá para nosotros es evidentemente equivocado. Lo mismo, por ejemplo, envidias, ¿ya? Tal vez entre nosotros, digamos, sí, es algo, digamos, digamos, evidentemente contrario, evidente algo malo, ¿ya? Pero, digamos, en la época no estaba por demás saber que fulano se tenía envidia con el otro y todo. O sea, lo que quiero decir aquí, el énfasis de esta lista del versículo 19 al 21 no es la intención poner una lista de todo lo que son los pecados, ni tampoco intentar dar el significado, sino justamente enumerar las más evidentes y quizá aquellas que tal vez hayan parecido para la época normales. Porque, por ejemplo, para nosotros, u otro ejemplo, y con este creo que queda más claro. Por ejemplo, para nosotros, una borrachera, pegarse una borrachera fatal, puede ser algo por demás grotesco, o sea, por demás evidentemente pecaminoso. Pero ustedes vayan a ver ahorita, aquí en Quito, y vayan a ver si es que alguien de los que está en estas fiestas y todo lo demás le critica al otro y le parece mal que esté borracho y que pierda la conciencia. No les parece mal. Es más, los que no practicamos de eso somos los raros, ¿no es cierto? Pero fíjense, o sea, lo que quiero decir es, en la sociedad es normal que alguien se emborrache. O sea, no es algo que valdría la pena reprochar. ¿Explico? O sea, lo mucho le dirán, bueno, sí, ya, o sea, mientras no hayas hecho algún delito, alguna cosa más, pero te emborrachaste y ya está. O sea, ¿qué más da? Ya, bueno, al otro día pasarás un poco mal, pero ya está. ¿Me explico? Entonces, fíjense, estas son las prácticas. Lo que quiero decir es que todas estas prácticas tienen una característica y es que posiblemente en la época eran normales, ¿ya? Podían pasar como normales, pero Pablo le está diciendo, ojo, que eso para ustedes antes era normal, pero ahora ya no. Y que cualquiera que siga en esas mismas cosas, pues eso no es compatible con el Señor. Eso es lo que está tratando de decir. Y por eso les decía, esta lista no intenta ser y no debe ser considerada como ya terminada, ¿me explico? Sino que debe ser justamente tomada como ejemplo de prácticas que para la época podían ser incluso normales, pero que para el cristiano ya no. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces dice el 22, más el fruto del Espíritu y lo mismo. Acá muchos de nosotros, incluso en muchos años, no nos hemos aprendido cuáles son los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces, no sabemos de memoria, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cuántas son? Creo que son 9, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9, ¿ya? 9. Entonces, por ejemplo, ahí es lo que quería llamar la atención sobre esto, ¿no? Lo que quería llamar la atención sobre esto justamente, ¿no? Es que no es una lista acabada, que solo estos son los frutos del Espíritu, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí yo les diría, ¿no? ¿Dónde queda, por así decirlo, la misericordia, la gracia, ya, la amistad, ya, ¿qué les digo yo? La justicia, ¿me explico? ¿Son otros frutos del Espíritu o no? ¿Sí? Pero cualquiera diría, pero es que aquí no están. Sí, claro, pero aquí lo que quiere decir Pablo es, estos son, digamos, por así decirlo, los más representativos. Pero no es que con eso ya se acaban todos los frutos del Espíritu, ¿ya? Entonces eso, es básicamente lo mismo que el otro, ¿ya? Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. E incluso creo yo que Pablo justamente utiliza esta forma, porque si ustedes se lo notan, incluso en cuanto a número, ¿ya? Las obras de la carne son más, ¿ya? Son más, o Pablo escribe más sobre las obras de la carne que sobre los frutos del Espíritu. O sea, frutos del Espíritu 9
y obras de la carne enuncia más de 9. ¿Ya? Entonces, creo que justamente tal vez una de las cosas, ¿ya? Que tal vez Pablo está tratando de decir acá es como una forma de decir que es más complejo ser pecador a la larga que ser salvo. ¿Ya? Porque si quisiera enumerar realmente todos los frutos del Espíritu, falta. Y la verdad falta. Entonces, lo que primero quería decirles también es que los frutos del Espíritu no son solo los 9 que dice Gálatas 5, 22 y 23. Los frutos del Espíritu son mucho más. Son en realidad todas las virtudes de Dios. Ahora, vayan ustedes a ver todas las virtudes que tiene Dios. ¿Ya? Todas. Ya, todas. Aquí Pablo puso las más representativas. Y quizá, por así decirlo, aquellas que parecerían no serlo. ¿Ya? Como esta, por ejemplo, de gozo, paz, paciencia, que parecerían cosas que tal vez no parecen ser fruto del Espíritu o fruto sí, de la obra del Señor, pero que lo son, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Entonces, dice, contra tales cosas no hay ley. Y claro, y aquí la pregunta es que muchas veces, especialmente desde el lado, si se quiere, occidental, por así decirlo, que ha interpretado la Biblia desde tiempos muy antiguos, ha entendido, creo yo, de una manera incorrecta, lo siguiente, que si es que tengo los frutos del Espíritu, ya no estoy otra vez bajo la ley. Porque como aquí dice, contra tales cosas no hay ley. El razonamiento de cualquier persona que lee esto y que tiene cierta inclinación a decir que la ley no está vigente, que los mandamientos ya no sirven y todo lo demás, lo que dice acá, no, mira, es que basta con tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, los 9, ¿no? Entonces basta con tener eso y con eso cumplo toda la ley. Entonces yo les diría sí, pero eso implica que justamente eso significa, o sea, es que alguien me dijera así, significa o me da una muestra de que en realidad por un lado no conoce los frutos del espíritu, en realidad, porque piensa que son solo los 9, ¿ya? Y por otro lado me da a entender que no sabe cómo funciona la ley. Y en general, cualquier ley. Porque si se quiere, estos frutos del espíritu, ¿qué son a la larga? ¿Qué son? Sí, son frutos del espíritu, pero ¿qué son? ¿Puedo decir que son obras? O sea, puede ser que es alguna práctica, que es algo tangible. ¿O qué son más bien? Exactamente, no son necesariamente mandamientos. Y son otras cosas, justamente son virtudes de Dios. Competencias. Si se dan cuenta, no son obras per se, son frutos de Dios. O sea, son virtudes del Señor que Dios nos comparte con nosotros. Competencias que Dios. Competencias que Dios nos da, muy bien, exacto, ese es el asunto. Entonces, no son per se obras, porque yo no puedo decir, miren, ya ejecuté el gozo, aquí está, ¿no? Porque hay muchas formas, por ejemplo, de demostrar la paciencia, de demostrar benignidad, bondad, fe, etcétera. ¿Me explico? Entonces, fíjense, por eso les decía. Entonces, cuando me dicen, contra tales cosas no hay ley, la cuestión es que le digo, ¿y cómo usted sabe que está amando bien? ¿O que está haciendo gozoso bien? ¿O que está haciendo de una manera correcta paciente o benigno? ¿Cómo sabe? Porque es que lo siento, no, eso se debe plasmar en algo. Y resulta que justamente esto, como decíamos, son virtudes de Dios, por así decirlo, son una especie de motores por así decirlo, como de marcos, ¿no? De en donde se desarrolla el cristiano, ¿ya? Pero Pueden que a la ser, por larga, ejemplo, sí, pueden ser las características de muestra que muestran que la persona es hijo de Dios, es una exactamente, persona renacida. Entonces, exactamente, digamos, estas vienen a ser características que son propias de una persona espiritual. muy bien, Entonces, exactamente, cuando pone acá el amor, el gozo y todo eso, esos nueve frutos, como ahí les llama, puede decirse, ¿no? Todo eso
es algo que tiene un hijo de Dios, uno que vive en obediencia a Dios, se manifiesta a través de todo esto que está diciendo, ¿no? Ujú. Ajá. Exactamente. Y lo que quería además aterrizar justamente son muestras, pero lo que quiero decir es, no es algo tangible. O sea, el gozo, ¿ya? O sea, la paciencia. O sea, no puedo decir, miren, aquí está mi paciencia, aquí, tope. ¿Me explico? No puedo hacer. Ya, aquí está mi mansedumbre, tenga, mire. O sea, no puedo hacer eso. Entonces, no son algo, no es en ese sentido una obra per se. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero decir es que son más bien aspectos más amplios, si se quiere un poco más abstractos, son virtudes del Señor, son características propias de Dios que nos comparte, ¿ya? Que nos permiten hacer cosas, pero eso, que nos permiten hacer cosas, que a la larga son esas cosas las que van a permitir evidenciar que tenemos amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. ¿Ya? Lo que quiero decir a la larga es que para ejecutar amor, o el amor divino, que es decir, ¿no? El gozo, paz, etcétera, se necesita de normas. Porque si no, es como que si yo le dijera a cualquier hermano, hermano, ame, ¿ya? Ame al prójimo, ¿ya? Hermano, sea benigno, ¿ya? Cualquier persona, digamos así, eh, comprometida, ¿no es cierto? Me va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y qué le voy a decir? No sé. O sea, aquí me dice que es del fruto. Ahora, el cómo, no sé. ¿Me explico? Y eso fíjense que lastimosamente es en lo que caen lastimosamente muchos hermanos actuales, incluso, ¿ya? Que tienen muy bien el marco, ¿no? Se tienen muy claro el marco de que hay que hacerlo dentro del marco del amor, del gozo, de la benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya le dicen cómo, hay un gran vacío. Porque dicen, ¿y Se cómo? podría, No sé. Josuecito, se podría decir que esto que pone aquí como frutos del Espíritu son manifestaciones en la vida diaria, Exacto. en el andar diario, manifestaciones, formas, reacciones del ser humano que ha entregado su vida al Señor. Entonces, ¿qué es lo que le caracteriza? No es que tiene gozo y se anda riendo por todo, es un estado de paz que se goza, se alegra, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora la gente anda más contrariada, inconforme, quizá hasta maldiciendo por todo lo que está ocurriendo, ¿no? En cambio, el gozo es un estado del espíritu que le da tranquilidad, que le da alegría de vivir, más allá de que si tiene plata o no tiene plata, ¿no? Entonces, esas características que son propias de Dios que nos da, son las manifestaciones de una vida llena del Espíritu Santo, que no se Ujú. le puede manifestar tangiblemente, tocarle, pero que en el carácter, en el accionar del cristiano cada día, ahí se ve si es amargado o es gozoso, si es Exactamente. intemperante o es pacífico, tranquilo, ¿no? Ujú. Aquí se va viendo si tiene bondad, si tiene mansedumbre, si tiene paz, si tiene paciencia. Es en el actuar diario. No son cosas que se pueden mostrar así tangiblemente. Mira, aquí tengo yo un montón de paz, por ejemplo, sino más bien en su vivir diario. Ahí se va expresando en las actividades y acciones diarias que realizamos. Ahí se ve qué es lo que matiza propiamente nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro reaccionar, nuestra relación con los demás. Ahí se va manifestando todo esto que dice aquí. Pero si Ujú. por todo nos morimos de las iras, por todo nos enojamos, por todo nos intranquilizamos y todo, entonces allí podíamos decir certeramente que no está el Espíritu Santo de Dios. Pero en una vida que esté el Espíritu Santo, no es que le hace andar saltando de alegría y todo eso. No, no, no. Es un estado del ser humano en el que reacciona a las diversas
cosas y experiencias que le da la vida, pueden ser positivas, negativas, le da esa capacidad de reaccionar con todas estas bendiciones que tenemos aquí, con todas esas características. Esa es la vida de un ser, de un hombre y de una mujer espiritual. Exactamente. Tal cual. Entonces, fíjense, como bien lo decía también Emilita en el chat, es ser, no parecer, ¿no? Es a la larga demostrar. Pero lo que quería decir justamente y aterrizar es que esto a la final necesita, todas estas cosas son cosas más amplias, que a la larga se demuestran a través de ciertos procedimientos. O sea, no es solamente que yo le puedo decir al hermano, vea, sea paciente. No, es decir, ¿cómo? Y resulta que en dónde encontramos el manual, si se quiere, para el del cómo. ¿Dónde está? Si no, en el Pentateuco, mayormente. Porque cuando los enfermos les dicen pacientes a los enfermos, de algo así. No me acuerdo la palabra en español, pero más bien tiene que ver con la idea de resistencia, Sí, resistente. de resistencia, de perseverancia. Eso es paciencia, no es solo ser paciente, de estar ahí como ser un paciente que está ahí, no. Está Está contado y muriéndose de fiebre y está eso. ahí, aguanta y así ser así, un mártir, ¿no? No, más bien ser paciente, la paciencia bíblica es más bien ser perseverante, o sea, si se quiere ser constante, ser paciente. Entonces dice, aguardando pacientemente. Entonces no es que estoy aguardando y no me inmuto, estoy ahí ya tranquilo. No, sino más bien es perseverante. La paciencia bíblica, si se quiere, es activa, es perseverante, es activo. Entonces lo que quería decirles finalmente es justamente esto, ¿no? O sea, los frutos del Espíritu, los que están aquí y los tantos más que no están acá, son justamente marcos, son algo más amplio que nos permiten justamente plasmar en algo. ¿Ya? Y justamente eso, cómo se plasma, está mayormente a través de los mandamientos. Entonces, por ejemplo, cuando honro padre y madre, me explico, lo honro padre y madre, es una demostración de el amor de Dios, de la paciencia, de la benignidad, de la mansedumbre, de templanza, etcétera. ¿Me explico? Entonces, pero ahí se plasma eso. Cuando yo, por ejemplo, qué sé yo, cuido de mi animal, cuando estoy hablando en el campo, ¿no? Si yo no le exijo no le sobreexijo a mi animalito, pues también estoy ahí mostrando, hoy se llamaría empatía, ¿no? Pero, por ejemplo, benignidad, o sea, bondad, etcétera. ¿Explico? Pero ya a la larga eso se plasma en algo, ¿ya? Eso. Y por lo mismo dice, contra tales cosas no hay ley. Pero no ley en el sentido de que puedo hacer, si yo tengo esto, puedo hacer lo que me dé la gana. No, no. Sino que más bien lo que significa es que si yo tengo esto, es que claro, no me va a caer ninguna sentencia. Eso es lo que quiere decir en el sentido, o sea, ley aquí en el sentido de sentencia. Contra tales cosas no hay condenación. O dicho de otra manera, en el lenguaje que viene hablando, los que hacen esto son salvos, no están condenados. Eso es lo que quiere decir. Porque acuérdense que ha dicho, ¿no? En el 18, los si son guiados por el Espíritu, no están bajo ley. Entonces dice, lo de la carne es de este montón. Lo del Espíritu es esto. Y los que están en el Espíritu no están bajo la ley. ¿Sí se ven? O sea, una vez más, Pablo nos invita a que leamos todo en contexto. Y que no coja solo el 22 y 23, decir, porque contra tales cosas no hay ley, hermano, si tiene amor, haga lo que quiera. No, no es así. Más bien todo lo contrario. O sea, si usted está en el amor, implica que está en un régimen, si se quiere, donde hay normas que le indican cómo proceder correctamente y cómo ejecutar correctamente el amor, gozo, paz, paciencia, unidad, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Eso. Porque a veces se entiende, ¿no? Si usted tiene paz, vea, pues haga lo que quiera. Porque aquí dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces a veces se sobreentiende, o sea, se entiende mal, ¿no? Se entiende que si tengo esto, puedo hacer lo que me venga en gana, porque no sé, he alcanzado un Con tal que punto tenga amplio, paz. con tal de que tenga paz. O benignidad. Y si es que es benigno, dele. Y no, no queda así, no. Acuérdense, el contexto es si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Es decir, si ustedes tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, no están bajo la ley.
Dicho de otra manera, los que son salvos demuestran amor, gozo, paz, paciencia. Y por eso no están condenados. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Para que no se piense que esto de contra tales cosas no hay ley, es que una cosa así de que, otra vez, ¿no? De que el tema de que el Antiguo Testamento no vale y todo lo demás, y más bien aquí solo nos guiamos por los frutos del Espíritu. O sea, no, no está hablando de eso. Y dice, el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Es lo mismo o no? ¿Qué significa crucificado? Algunos piensan que es así tenerle ahí padeciendo. O sea, crucificado es muerto. O sea, los que son de Cristo, que es otra forma de decir andar en el Espíritu, que es otra forma de decir guiados por el Espíritu, que es otra forma de decir de los que son de Cristo. Si se dan cuenta, es lo mismo, es la misma idea. Dice, han crucificado la carne, es decir, han matado la carne con sus pasiones y deseos. Eso quiere decir, ¿ya? Porque la crucifixión, acuérdense que no es, o sea, en el concepto griego e histórico, implicaba muerte. Ya, o sea, la crucifixión no habla la de Cristo, ¿no? O sea, el acto de la sentencia romana de la crucifixión era muerte, era una pena de muerte, así como decir ahorcado o decapitado, era una pena de muerte, ¿ya? Entonces decir, pero los que son de Cristo han dado muerte a la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que quiere decir. Más allá para que no se imaginen ahí la carne. No, no, no. Es que ya no vive. Eso ya no tiene cabida. Es lo que quiere decir. ¿Ya? Y finalmente lo que termina diciendo es, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que si ustedes se dan cuenta, ¿acaso no es lo que dijo en el 16? ¿Ya? Y dice lo mismo. Y ya lo aterriza todavía más. Dice, por lo tanto, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjense ustedes a dónde aterriza todo esto. Como les digo, no aterriza en un tema, o sea, no va a un tema de, por lo tanto, hermanos, hay que entender bien el concepto teológico y escatológico de tal cosa. No, lo que está diciendo a la larga es, no sean orgullosos, no sean vanagloriosos y no se irriten los unos de los otros ni se anden envidiando. Fíjense en dónde termina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como les digo, a veces nosotros pensemos que el tema de salvación y así, de no sé qué, es una cosa así medio abstracta, ¿no? O andar en el espíritu es, sí, andar de una manera súper sacrosanta, ¿no? Así de no me topen, estoy santo, estoy así inmaculado, no sé, o sea, estoy santo, soy santo, estoy andando en el espíritu, o sea, ¿no? O dependiendo ya, o a veces uno piensa que es así, y no, ¿no? Y a veces pensamos que satisfacer los deseos de la carne es el peor pervertido, ¿no? Fíjense, aquí estas personas estaban andando en la carne, siendo vanagloriosos, irritándose los unos a los otros y envidiándose los unos a los otros. Fíjense. Entonces, vean, esto es andar en la carne. Necesario que esté pecando. Exacto, Que esté O una en- cosa o sea, atroz. exacto, no es que Sino se estaban, es lo exactamente, mismo. exacto, exacto, no es que, muy bien, eh, envidia, celos, contiendas, exactamente, pues, exacto. Y claro, eso, no por es del ejemplo, espíritu. muy bien, y eso, por ejemplo, fíjense que esto llega a cualquier persona en cualquier momento de la historia. Porque a veces uno dice, sí, yo ya soy cristiano porque mis vicios ya dejé. Porque ya no me voy de fiesta, ya no me emborracho, ya no me drogo, qué sé yo, ya soy fiel a mi esposa, ya estoy. Pero, y uno le diría, está muy bien, Dios bendito, gracias Señor, ha hecho su obra en usted, ha comenzado su obra en usted, pero si todavía sigue irritando al hermano, o sea, en el sentido irritando, en el sentido de que dice aquí no, vanagloria. ¿Ya? O sea, en el sentido de, yo sí sé, yo sí sé, vos no sabes, vos qué vas a saber, te falta todavía, es que vos no has ido al instituto bíblico de no sé dónde, es que yo estudié aquí, es que yo sí leo, es que yo no sé qué, o sea, ese tipo de cosas, porque al parecer eso es lo que había acá, ¿no? O sea, había algunos que pretendían saber más, y por lo general, y fíjense ustedes, ¿no? Nuestro medio creo que ha dado un poco la razón en eso, ¿no?
digamos, de una manera bien paradójica, ¿no? En el ámbito de raíces hebreas, al que no estudia, ya, ¿no es cierto? El que no estudia es como que le hacen de menos, ¿sí o no? En el ámbito de raíces hebreas es muy raro, o sea, porque se cae en esto, muy paradójicamente, que debería ser todo lo contrario, siendo, incluso fíjense ustedes, ¿no? Siendo la carta de Gálatas la que más se estudia en raíces hebreas, parece que este versículo no sé, no sé, no se lo ve, pero es eso, o sea, fíjense, y es lo que les digo, muy paradójico, es que en el ámbito de raíces hebreas haya mucho de esto, es que si no estudia, no sé, lo dudo. No, eso es lo que Pablo les dice, oigan, ¿desde cuándo tienen que ser vanagloriosos? Anda en la carne, porque no Claro, anda en la carne estudia. porque es que no lee. Ya, claro, es que eso te pasa Por andar. claro, por no sentarte una hora a escuchar el video. ¿Me explico? No, ¿quién dijo? Acuérdense lo que hablábamos en las fiestas. Acuérdense que en la época misma de cuando el Señor hablaba y ya estuvieron en la tierra y todo lo demás, tenían que esperar meses para escuchar la palabra. ¿Verdad? O sea, y tenían que vivir y otro momento histórico, ¿no? O sea, pasaba mucho tiempo para que puedan escuchar la palabra del Señor. No todos sabían leer, no todos sabían escribir. ¿Cómo en ese momento yo puedo decirles que no has estudiado? ¿Me explico? Y lo mismo a veces acá. Y digamos, sin ir muy lejos, sin considerar incluso las ocupaciones de cada uno, las luchas, las cosas que uno tiene, el trabajo de cada uno. Dios bendito, yo puedo tener, gracias al Señor, un poco de libertad los viernes, pero eso por ahora. ¿Quién quita la dinámica del trabajo cambia o me voy a otro trabajo o qué sé yo, o Dios da otras cosas y quizá ya no tenga así, ¿ya? ¿Ya? O sea, las cosas cambian y no por eso van a decir, uy, el hermanito ya no estudia como antes, ya qué le habrá pasado. Ya creo que está en pecado, porque es que, ya, no, eso no está bien, ¿ya? Ya les digo, es muy paradójico que aquí en medio de Raíces Hebreas que está aquí, porque esto les pasó a los Gálatas, que venían unos con un conocimiento, parece más, así que eso de ser más sabiondo, parece que ahí está la salvación, ¿no? Pues no, pues dice, no sean vanagloriosos, no se irriten, no se envidien, porque casualmente esto justamente genera envidia, aunque ustedes no lo crean. Aunque alguien de pronto pueda acceder a más información, a veces genera justamente. Entonces, lo que les digo es, vean, cada cual, como dicen, ¿no? Cada cual tiene su carrera frente adelante, su pista. Enfóquese en lo suyo. O sea, enfóquese. Si toca cuidar esposa, hijos, cuide bien a su esposa, a sus hijos. Si es que tienen que cuidar padre, madre, cuide a su padre. Si es soltero, hágalo solo. O sea, pero corra su carrera. Y si es que en medio de esa carrera, que ya está bien agarrada la pista, puede ayudar a alguien más, apoye, pero no critique. No se vanaglorie, no sea criticón. Construye, apoye, que es básicamente lo que dice acá abajo, ¿no? Esto lo vamos a ver ya más detalle la siguiente semana, pero para dejarlo comenzando. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, pero esto es como que le estuviera diciendo así en tono sarcástico, ¿no? Ustedes que son espirituales, ya, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Fíjense. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense ustedes, entonces a la larga, ¿qué estaba pasando acá? Se estaba desdibujando todo lo que viene siendo la cristiandad. Que en lugar de ser una iglesia o iglesias, en el caso de los Gálatas, ¿no? Bonito, en donde sí, las personas tienen problemas y el asunto no es que tengan problemas, sino que se apoyen para salir adelante, comenzaron a decir, uy, ¿no? Y a ver un montón de envidias, cosas así que ya son por demás, digamos así, ya indecibles, por así decirlo. O sea, como uno diría, ¿no? Ya cuántos años y todavía siguen ahí en cuchicheos, chismes, vanaglorias, irritándose, envidiándose. Es como que parecería que realmente no han nacido de nuevo. ¿Ya? Eso es a lo que apunta acá finalmente Pablo. Porque, fíjense ustedes, y todo viene por una cuestión macro, o sea, por así decirlo, lo que les he dicho siempre. Siempre que hay, o sea, todo lo teórico, todo lo teológico, lo abstracto, lo bíblico, de cualquier manera se ve reflejado en la vida. Entonces, si es que uno aprende bien la cosa, las obras generalmente
son, como suelen decir, ¿no? Casi siempre, habrá excepciones, pero casi siempre, si es que uno aprende bien, las obras van bien. Pero, por otro lado, si es que uno algo está aprendiendo mal, casi siempre las obras son, algo termina mal. Algo hay que no cuadra. Casi siempre. Pues les digo, puede haber circunstancias ahí, pero casi siempre. Entonces ya les digo, a veces, por ejemplo, cuando uno identifica eso, alguna cosa así, puede ser que es porque en el fondo tiene una enseñanza un poco tal vez no adecuada. Algo aprendió mal, por así decirlo. ¿Ya? Algo aprendió mal, que es lo que a la larga se termina, digamos, se termina demostrando en tal o cual acción que no es propia. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces hoy quería justamente terminar el 5 de una manera un poco más sencilla. Para hacer un pequeño resumen de esto, Pablo lo que dice es anden en el espíritu, es decir, no satisfagan los deseos de la carne, porque si son guiados por el espíritu no están condenados. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu, déjense de vanaglorias, de irritaciones y de envidias. ¿Ya? Eso básicamente. Y fíjense, en eso se resume estos casi 10 11 versículos de aquí del final del capítulo 5 de Gálatas. Y a Dios mediante iremos terminando quizá la siguiente semana ya el libro de Gálatas. ¿Sí? En el capítulo 6. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos preguntas, comentarios por ahí. Y si no, podríamos ir terminando la grabación. Pastor José, Sí, hermano. bueno, Angelito. realmente a mí me da mucha alegría poder este, eh, ir aprendiendo cada día de la palabra de Dios. Y más que nada, de la manera como usted lo enfoca, es una manera sencilla y fácil de aprender. Entonces, como resumen también de lo que yo entendí, es de que definitivamente no hay que parecer sino ser. Muchas de las veces vivimos de las apariencias y cuando algo hemos caminado en en el, en el cristianismo, entonces a veces presumimos mucho de eso y por poco nos ponemos un letrerito aquí en el pecho que diga soy cristiano, pero como hemos aprendido hoy día, mucho depende de cuál es nuestra actitud hacia los demás. Eh, Pablo nos exhorta a que andemos en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que nos llama justamente a poner en práctica, ¿no? Que andemos en el espíritu. Y también cuando hablaba, creo que fue en el versículo 18 que enumeraba todos los pecados y cosas que son de la carne. Claro, hay muchísimos más que deberían enumerarse ahí, ¿no? Entre otras, por ejemplo, el chisme debería estar ahí al principio. Pero bueno, no lo está, pero en todo caso, asimismo hablamos de los frutos del Espíritu Santo, que también no están todos. Entonces, pero hay una parte en la que aclara y dice justamente, y cosas semejantes a estas. Entonces, ahí queda abierta la posibilidad de que hay muchas otras pecados, muchos otros también frutos del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que definitivamente cada día que Dios nos permita aprender más de su palabra, yo creo que debemos ser más humildes, porque yo creo que al ser humildes justamente podemos nosotros
compartir lo que lo que vamos aprendiendo con las demás personas. Pero lamentablemente a veces, cuando más conocemos, esto le hablo en muchas áreas de nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando más conocemos, cuando más sabemos, nos volvemos vanagloriosos y pensamos que es nuestro esfuerzo personal el que nos ha permitido conocer tal o cual situación, llegar a un nivel de instrucción a lo mejor superior, pero pensamos que es nuestro esfuerzo, nuestra capacidad y nuestra inteligencia. Y yo creo que y si todo eso lo tomamos con humildad, pues vamos a ver que Dios es el que ha permitido que se dé todas esas cosas en nuestras vidas. Entonces, que Dios siga obrando de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros y haciéndonos ver justamente todas estas cosas, esta exhortación que nos hace Pablo a que andemos en el Espíritu. Yo creo que nos tiene que llenar el día de hoy. Que Dios bendiga la vida de cada uno de las personas que están aquí conectadas. Gracias, hermano. Así mismo es. No lo pudo decir mejor. Ante aquello no puedo añadir nada más. Sí, quizás algún hermano o hermana más tiene algún comentario o pregunta por ahí. No, creo que no. Entonces podemos terminar la grabación por ahí. Bendito Dios.